Bueno, Dios les bendiga. Amén. Gracias de nuevo. Vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, y en vista de que estamos acabando este año, vamos hoy a leer Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas. Versículo 16. Amén. Bueno, hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor. Esta semana, pues, pensando en el tiempo de la Navidad, en la celebración de la Navidad, estuvimos mirando y cómo realmente muchas personas desconocen lo que significa la Navidad. Yo creo que a usted le quedó bien claro y sabe que la Navidad significa el nacimiento del Señor Jesús. ¿Amén? La encarnación de Cristo, que Cristo se hizo hombre, que Cristo nació para salvarnos de nuestros pecados. Y estábamos por ahí con mi esposa repartiendo los evangelios y los tratados y mi esposa le pregunta a una muchacha, preciso el 24, le dice, ¿sabe qué se celebra hoy? Dice, no, pues hoy se celebra en familia. Eso es lo que celebramos hoy. Y ella se queda pensando y dice, no. Hoy se celebra el nacimiento de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender y comprender. Las personas no saben qué es realmente lo que se celebra el 24. Pero el 24 de diciembre, para los verdaderos cristianos, celebramos la encarnación, el nacimiento de nuestro Salvador. Y por eso nos regocijamos y nos alegramos. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El 14, ahora es el 16, dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, dice el Señor, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. El año, la enseñanza se llama el año agradable del hombre. ¿Cuántos queremos tener un año agradable? ¿Cuántos queremos tener un año en bendición? Todos, ¿verdad? Todos. Y yo creo que para este tiempo las personas, como decíamos ahorita en oración, todos están esperando, la mayoría, que se acabe este 2020, porque fue un año muy difícil. Y está ahí esperando. Bueno, y llega el 21 y ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Será que cambiará la cosa? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, y el Señor nos anunció que los días serán malos, los días serán peligrosos, que cada día habrá más dificultad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
nos afligimos y decimos, no, pues si cada día, cada año es más difícil, entonces qué consuelo hay para nosotros, ¿verdad? Pero mire que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. El Señor vino a eso, a darnos una vida agradable. Amén. Una vida en bendición. Y eso es hermoso lo que nosotros recibimos en Cristo. Aquí cuando el Señor dice en su palabra a predicar el año agradable del Señor, podríamos decir un año. ¿Qué quiere decir ese año? Se puede decir un tiempo, una vida, una eternidad. A eso, yo vine a predicar el año o el tiempo o la vida agradable delante del Señor. Pero ¿qué es una vida o qué es un año agradable para el hombre? ¿Qué será una vida buena para el hombre? Lo que pasa es que nosotros tenemos dos pensamientos. Un pensamiento según Dios, un pensamiento según el mundo. Y según el mundo, tener una vida agradable o tener un año agradable o tener una vida agradable, ¿qué significa? ¿Qué puede significar para nosotros? Vivir agradable, vivir bien. ¿Qué significa eso? Tener ¿qué? Tal vez plata, ¿cierto? Tal vez decir este año agradable porque quiero viajar, ¿cierto? Quiero cumplir mis planes, mis metas. Quiero tener muchos planes terrenales, victorias materiales. Ese es el pensamiento según Dios, ¿cierto? Según el mundo. Pero según Dios, ¿qué será una vida agradable? ¿Qué será una vida? ¿Qué será un año agradable para el hombre? Una vida libre. ¿De qué? De pecado. De pecado. ¿Cierto? Una vida agradable es una vida libre de la esclavitud del pecado, de la herida del pecado, de la esclavitud del pecado. Hoy, ¿por qué los hombres? Porque usted ha podido ver y no sé si ha conocido, los hombres pueden tener la mayor riqueza de este mundo, pero son hombres infelices. Son hombres infelices. En sí realmente el dinero no nos trae la felicidad, ¿cierto? ¿Quién nos trae la felicidad? Dios. Dios. Como usted, el dicho que en todo lado lo ha escuchado. Desde que el Señor nos dé salud, desde que tengamos salud, lo tenemos todo. Pero ¿qué sacamos si tenemos salud y no tenemos a Dios? No hay lógica, ¿cierto? Yo me contento y este año será exitoso si cumplo mi meta terrenal. Pero ¿qué pasa si consigues eso? Pero no tienes a Dios. Entonces no vas a ser un hombre feliz. Pero si tú llegas a tener una vida agradable delante de Dios, limpia, perdonada, restaurada, regenerada en el Señor, va a ser un hombre feliz. A mí me apasiona, y a mí me apasiona mucho el Salmo 32, el Salmo que dice David: bienaventurado el varón que Dios no culpa de pecado. Qué hermoso, ¿no? Ese hombre que está aquí y Dios lo mira desde el cielo y lo mira y dice: este hombre es justo delante mío. Me agrada este hombre, me agrada esta mujer, porque este hombre es justo delante de mí. Qué hermoso eso, ¿no? Qué bueno lo que David decía. Bienaventurado este hombre, el cual Dios no lo imputa ni le inculpa pecados, sino que es un hombre apto delante de Dios. Entonces nuestras vidas deben estar preocupadas por eso, que nuestras vidas sean una vida agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué es un año agradable para el hombre? El año agradable del hombre es que sea un hombre agradable delante de Dios. Y ustedes no sé si recuerdan, pero Dios decía de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado, el cual agrada o complace mi alma. Dios miraba a su Hijo, a Jesucristo en la tierra y decía: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia, en el cual yo me complazco, me deleito en Él, me regocijo en Él, alegra mi alma.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos alegrar el corazón de Dios? Por medio de Cristo. Amén. Porque por nuestras obras no lo podemos hacer, solo por Cristo. Cuando usted confía y cree en Cristo, Dios ve a Cristo en usted y se agrada de nosotros. Amén. Entonces, eso es un año agradable para el hombre. Que Cristo esté en nosotros. Amén. Que Cristo esté en nosotros. Entonces, mire que la proyección hacia este año que viene es uno podría decir, yo quiero que en este año mi vida sea agradable ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué pasa? Vendrán por añadidura. Hay una preocupación en el pueblo, hay una preocupación en el mundo, hay una preocupación en las personas. Este año, ¿qué va a pasar en este año? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que usted y qué es lo que yo tenemos que preocuparnos para el año que viene? ¿Cuál debe ser su preocupación? ¿Buscar a quién? A Dios. Buscar el reino de quién? De Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con lo otro? Las demás cosas vendrán por añadidura. Usted debe confiar en lo que Dios dijo en su palabra. Y Cristo con sus discípulos les decía y le mostraba las flores y les decía, mire qué flores tan bonitas. ¿Usted han visto las flores cuando caminan? ¿Han visto así tan bonitas, tan hermosas, de colores, de formas, de tamaños? Y son tan hermosas que usted se pone a mirar y dice, oiga, qué cosa tan hermosa. Y Jesús caminando con sus discípulos le mostraba las flores y decía, ¿ve esa flor tan bonita? Y ellos decían, sí, mira, ella no hila, ella no trabaja. Y mira cómo el Señor la viste de bonita. ¿Acaso ustedes no son más importantes que esas flores? ¿No son más ustedes que esas flores? Sí. ¿Acaso Dios no va a tener cuidado de vosotros? Esa flor tan pronto aparece, desaparece. Ustedes son más importantes que ellos. Miren las aves del cielo. Ellas no las ve trabajando, ¿no? Y mi Padre las sustenta. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Hermano, si usted es importante para Cristo, si usted es importante para Dios, porque usted ha recibido a Dios en su corazón, Dios va a cuidar de nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces estamos preocupados. ¿Qué va a venir el 21? ¿Qué dice el Señor? No os preocupéis. ¿Por qué? Por el día de mañana, ¿verdad? Porque cada día trae su propio afán. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Me preguntan, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Tal vez vengan cosas mejores, tal vez vengan cosas difíciles. Pero usted lo que tiene que confiar es que su vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Lo que sí debe el hombre y la mujer asegurarse, ¿mi vida está en las manos de Dios o no? ¿Cierto? Eso es lo que debe preocuparnos, sí. Pero si debe preocuparse eso, ¿realmente mi vida está en las manos de Dios? Pero si usted tiene la certeza y la seguridad, sí, mi vida está en las manos de Dios, usted no perecerá. Por eso es que son tan bonitas la palabra del Señor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno, porque tu vara y su callado me infundirán aliento. Dios no está diciendo que no vamos a pasar por ahí. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo te guardaré y te sustentaré. Amén. Entonces, ¿no es maravilloso las promesas del Señor, el poder del Señor? Entonces, ¿qué debemos esperar para este año que viene? En Dios y confiar en Dios. Amén, y confiar en el Señor. Lo que sí me preocupa y lo que sí me entristece es que muchos quieren que este año cambie y todos queremos que nuestras vidas cambien. ¿Cuántos queremos que nuestras familias cambien? Que nuestros hijos cambien, que nuestro esposo cambie, que nuestra esposa cambie, que nuestro trabajo cambie, que nuestra situación cambie, ¿cierto? ¿Cuántos yo que el ministerio crezca, que mi ministerio, que la obra del Señor? Mire, pero hay algo en el cual usted y yo debemos estar preocupados. ¿En qué?
Mire, el sentir de toda persona creyente, sus planes obviamente son importantes, pero toda persona, usted y yo que estamos aquí, nuestro sentir principal y nuestro deseo principal en todos nuestros planes es buscar la gloria de Dios. Amén. Es que el Señor sea glorificado. ¿Y en cómo? Usted debe estar preocupado, sí, yo tengo planes para este año, yo tengo mucho que hacer que este año, pero lo que yo debo estar preocupado es que el reino de los cielos se extienda en esta tierra. Amén. Que mi familia sea alcanzada para el Señor, que yo crezca en el Señor. O sea, mire que nuestro pensamiento, nuestro deseo es de estar pensando en la obra y en el plan de Dios. Amén. En el plan de Dios. Yo estar pensando, bueno, este año yo tengo que trabajar en el plan de Dios, en la extensión del reino del Señor. ¿Qué estoy haciendo para eso? Debo estar preparándome, ¿cierto? Debo estar orando, debo estar estudiando la palabra para yo en este año trabajar para que el reino de los cielos sea expandido, ¿cierto? Y si realmente en nuestros corazones no hay ese sentir, debemos orarle al Señor. Pero como decía yo ahorita, lo que realmente a mí me preocupa es que muchos quieren que las situaciones cambien, pero realmente no hay compromiso con Dios. Y a mí me aterra, digamos, ver cómo las naciones, los países están acabando. Hay una pandemia, hay una enfermedad terrible. Y todos queremos que esto se calme, que esto acabe. ¿Qué será lo lógico? Que si yo digo, yo quiero que el Señor tenga misericordia, que el Señor sane la tierra, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos perdone. Pues yo tengo que estar en ese sentir, pidiéndole, clamándole al Señor. Pero yo veo cómo las personas quieren un cambio, pero están metidas en el pecado. Por ejemplo, me aterraba como el 24, todas las personas quieren un cambio para sus vidas. Quieren un cambio para la sociedad, quieren un cambio para sus familias, quieren un cambio para su vida, pero sumergidas en la borrachera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quieren un cambio? ¿Cierto? ¿Cómo pueden esperar un cambio? Quieren la misericordia de Dios, pero no hay comprometimiento. O sea, es muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que yo digo, hay muchas mujeres con las cuales nosotros visitábamos y íbamos y estamos en contacto y yo quiero un cambio para mi familia, yo quiero un cambio para mi hogar, yo quiero un cambio, pero tú no cambias, ¿cierto? Usted quiere que la situación cambie, pues cambies tú, pero no hay un comprometimiento con Dios y hay que haberlo. Si usted quiere en este año un cambio para su vida, comprométate con el Señor de todo corazón y vas a ver la gloria del Señor en su vida. Amén. A pesar de que vengan situaciones difíciles, usted va a ver la mano del Señor sosteniéndole. La paz de Dios, a pesar de que haya duras pruebas que nos vengan, usted va a ver el consuelo de Dios en su vida. Yo lo digo porque eso ha sido real en mi vida. A pesar de haber grandes dificultades, uno puede experimentar esa paz de Dios. Amén. Amén. Y quiero ir rápido y mire lo que dice el Señor. Voy ahí en Lucas 4:14. Y 3 puntos quiero tratar aquí. Dice, el primero es el regreso de Jesús. Fue lleno del poder del Espíritu y muy reconocido por sus obras. El segundo punto es Nazaret, un pueblo oprimido, tiene en medio de ellos la esperanza para una vida mejor. Y tercero, las bendiciones de Jesús cambian nuestro estado actual por un año mejor. Y el 14 dice, Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado
por todos. Amén. Mire lo que dice la palabra ahí, dice, y Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder. ¿Y a dónde volvió? A Galilea. Porque aquí es cuando Jesús comienza Jesús principia su ministerio o comienza su ministerio. Y digamos que aquí Jesús tenía alrededor de 30 años. Es cuando él comienza su ministerio. Porque Jesús es llamado Jesús de Nazaret. ¿Dónde vivía Jesús? En Nazaret. ¿Pero dónde nació Jesús? En Belén. Jesús nace en Belén, pero Jesús fue a vivir a Nazaret. Por eso es que se llama Jesús de Nazaret. Pero Jesús abandona Nazaret y se va de su tierra y de su familia y de su parentela. Y se va a otro lugar, a Judea, a Jerusalén, allá donde estaba el templo, allá donde está Judea. Él se va lejos de esta tierra, a cierta distancia, a otro lugar. Y él va a ese lugar y vuelve después ¿a dónde? A Galilea de nuevo, a Nazaret. Pero él vuelve lleno del Espíritu. ¿Qué significa que él viene lleno del Espíritu? ¿Qué significa que Jesús vuelve lleno del Espíritu? Por eso dice el primer punto, el regreso de Jesús fue lleno del poder del Espíritu y muy reconocido por sus obras. Usted cuando lee Lucas, usted mira que antes de Lucas, en el capítulo 4 dice la tentación de Jesús, ¿cierto? Antes de eso dice el bautismo de Jesús. Antes de eso, la predicación de Juan. Antes de eso, el niño Jesús en el templo. El regreso a Nazaret, el nacimiento de Jesús. Pero si usted va al libro de Juan, entre el bautismo de Jesús y entre el regreso de Jesús a Galilea pasan otras cosas que aquí Lucas no las registra. Porque ahí dice la palabra, y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Pero también dice, y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Jesús, antes de llegar a Galilea, él estaba en Judea. Pero resulta que él en Judea hizo muchos milagros y muchas obras. ¿Como cuáles? Yo quiero que vayamos a Juan y por ejemplo, y quiero que miremos, digamos, el versículo, el 1, el capítulo 2 dice, ¿la boda de qué? De Caná. Estas bodas, resulta y pasa que cuando Jesús se va de Nazaret a Judea, es cuando Juan el Bautista lo bautiza, ¿cierto? Y Juan lo ve a la orilla del río y le dice, ¿cuáles son las palabras que pronuncia Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el del cual yo hablaba, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Y viene Juan y lo bautiza, ¿cierto? Dice que cuando a Jesús lo bautizan, sobre él desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Recuerdan ustedes? Después de que Jesús es bautizado, ¿qué sucede con Jesús después? Jesús es llevado a un lugar llamado el desierto, ¿cierto? Si usted pone mucha atención y no se pierde,
En Lucas 4 nos habla de la tentación de Jesús. Y de una vez, después de la tentación de Jesús, Lucas de una vez empieza a registrar el principio de su ministerio. Pero resulta y pasa que entre la tentación de Jesús, entre el bautismo, la tentación y el regreso a Nazaret, pasan otras obras que hizo Cristo, que no las registra Lucas, sino las registra ¿quién? Juan. Y por eso entonces, Juan empieza a decir, diferente que Lucas, dice, él es bautizado, es llevado al desierto. Después de que él es llevado al desierto, después del bautismo, vienen las bodas de Caná. Resulta y pasa que, ¿cuál fue el milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál fue el milagro? El agua con el vino. Convirtió el agua en vino. ¡Qué milagro tan hermoso! ¿Algún hombre puede hacer esto? Coger las tinajas de agua y convertirlas en vino. Y el mejor vino que el maestro Salas dijo, ¡qué hombre! Siempre la costumbre entre nosotros es que el mejor vino se sirve después. Y de última se deja el más regular, pero usted el último lo ha dejado para lo último, el mejor. El Señor convierte esas tinajas de agua en vino. Después, Juan registra que después de la tentación vino Jesús y Nicodemo. Después viene Jesús y la samaritana. El milagro también con la samaritana. Entonces vemos que esa fue la fama que se estaba regando ¿de quién? De Jesús. Amén. Esas eran las obras y las señales que Jesús estaba haciendo. ¿Dónde? En Judea y no en Nazaret. Y por eso cuando él viene a Galilea o a Nazaret, dice que Jesús era reconocido ¿por quién? Por muchos. Por sus obras, por lo que hacía. Pero hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que antes de que Jesús se fuera de Nazaret, de su pueblo, de su región, de su familia, Jesús no era un Jesús conocido. Él era el hijo del carpintero. Y él es desechado, vaya, como cualquiera. Pero después cuando regresa ya llega como un hombre muy conocido, muy famoso. Por hacer obras, por hacer señales, por hacer milagros. Pues recuerden, mírense, convertir el agua en vino. El hecho con la obra con la mujer samaritana. El encuentro con Nicodemo. O sea, muchos milagros que si usted lee el libro de Juan, Juan dice que si él hubiera escrito todas las obras de Cristo, no cabrían libros para hacerla. Sino que él escogió unos hechos y los escribió inspirado por el Espíritu Santo. O sea, entonces mire que las obras de Jesús, las maravillas de Jesús, había hecho muchas. Entonces el nombre de Jesús ya era muy conocido, su fama. Entonces él llega a su familia. Es como por ejemplo el hombre o la mujer que se va de su casa a otro país desconocido y llega a su casa y llega... Oiga, qué hombre, ahora llegó con mucho prestigio, con mucho dinero. Ahora sí recibámoslo, ¿cierto? Así llega Jesús de nuevo a su tierra. Amén. Por eso dice que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y su fama era muy reconocida por otros hombres. Por todas las regiones. Bueno, hermano, voy a leerles Isaías capítulo 11. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús o era ungido? Hermanos, yo quiero enseñarles que en el Antiguo Testamento, cuando un hombre era ungido con aceite, era un hombre que había sido apartado para hacer una gran labor, como rey o como sacerdote. Entonces, cuando era escogido para esta labor, Dios llamaba
a su profeta y le decía, ve donde tal persona y únjalo y derrama sobre él el aceite y únjalo como mi siervo, únjalo como mi rey, para que sobre él repose. ¿Qué significaba? Que sobre esta persona se derramara la unción o el aceite. Significaba que sobre esa persona se estaba derramando el favor o la presencia o el poder de Dios en él. Y eso era lo que lo capacitaba para llevar su obra a cabo. Amén. Cuando un rey era escogido para Dios, Dios ungía o derramaba sobre él el Espíritu Santo. Y por eso es que este hombre podía cumplir lo que Dios le mandaba. O por eso los profetas, los sacerdotes podían cumplir con la obra que Dios les encomendaba, porque Dios los apartaba, los escogía y derramaba sobre ellos el Espíritu Santo para darles el poder y la capacidad para cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Entonces nosotros sabemos que Cristo vino a hacer la obra y la voluntad ¿de quién? De Dios. Y por eso Dios lo unge con su Espíritu Santo. O sea que el poder del Espíritu Santo obraba en la vida ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Y por eso Cristo hacía milagros, maravillas, lo que vino a hacer. ¿Qué vino Cristo a hacer, hermanos? A darnos vida y vida en abundancia. Lo que vamos a ver, que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para hacer esto, para hacer esto y para hacer esto, hermano. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros somos incapaces de darnos la libertad que nosotros necesitamos. Somos incapaces de sanarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de darnos salvación. Por eso vino Cristo, que era el hombre, el ungido de Dios, el enviado de Dios para hacer esta única obra que nadie más podía hacer por nosotros. Amén. ¿No le parece eso maravilloso? Esa es la vida agradable del hombre, que Cristo ha venido a nuestras vidas a darnos libertad. Mire entonces, dice Isaías 11, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. No sé si usted está leyendo, pero dice, saldrá una vara. Piense usted en un árbol, porque aquí estamos hablando de un árbol, una vara, ¿cierto? Y saldrá una vara del tronco. O sea, el tronco de la raíz, de ahí saldrá una ¿qué? Una vara. De esa vara retoñará y un vástago retoñará de sus raíces. Yo no sé, no quiero hacer largo, pero siempre... Mire que usted tiene que entender algo de la Biblia. El tema central de toda la Biblia es ¿quién? Jesús. Desde el comienzo, Dios anunció y Dios profetizó y Dios hizo un pacto de que vendría un Salvador que redimirá y salvará a su pueblo, ¿cierto? Y Israel estaba pendiente, expectante. ¿A qué horas aparecería ese rey? ¿Cierto? Ellos estaban esperando, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y entonces, cuando llegaron a David fue un hombre muy ungido por el Señor. Y Salomón. En el reinado de David y en el reinado de Salomón, ellos alcanzaron a ver de que ahí se estaba cumpliendo la promesa de Dios, de que Israel sería la potencia, la gran nación, y que ese pueblo sería fuerte, y ningún pueblo lo podría vencer, ni que ellos tendrían paz, tendrían prosperidad, tendrían herencia, tendrían dominio sobre todas las cosas, ¿cierto? Y ellos alcanzaron por un tiempo, en el reinado de David y en el reinado de Salomón, ellos alcanzaron por un tiempo tener esa vida que todos los hombres anhelan,
Esa vida que todos nosotros anhelamos, tener tiempo de ¿qué? De paz, donde no haya enfermedad. ¿Cuántos queremos vivir así? No haya enfermedad, no haya escasez, no haya preocupación, no haya que nos aflija, no haya nadie que nos turbe, no haya nadie que nos inquiete, que nos haga injusticia, ¿cierto? Y ellos, mire, cuando usted lee la palabra del Señor, en el reinado de David y en el reinado de Salomón, Israel vivió un tiempo así, donde ellos vivieron muy prósperos, ellos vivieron muy felices. Pero ¿cuál fue el fin de este reinado? El reino se partió y se dividió. O sea que ellos dijeron, pero ¿ahora qué pasó? Entonces dice que, pero el reino se quebrantó, mas no murió, porque quedó un tronco. ¿Cierto? Es como si el árbol estuviera bien bonito, ¿cierto? Muy próspero, echando fruto, y lo cortaron. Y dije, ¿ahora qué pasó? Se acabó la dicha. Pero dice que de ese tronco empezó a nacer una vara. Y de esas raíces retoñó un vástago. ¿Quién? ¿Quién salió de ahí? Dice, y sobre eso que salió, reposará el espíritu ¿de quién? De Jehová. De Jehová. Y sobre este reposará el espíritu ¿de qué? De sabiduría. Y sobre este el espíritu de inteligencia. Y sobre él el espíritu de consejo y de poder. Y el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus ojos y por lo que sus oídos oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién? ¿De quién está hablando la palabra ahí? ¿De quién? ¿A quién se hace referencia? ¿A David? ¿A Salomón? A Jesús. A Jesucristo. Que sobre este reposaría ¿quién? El Espíritu de Dios. Y por él haría todas estas obras y milagros. El que vendrá con su Espíritu y matará ¿a quién? Al impío. Dará a cada quien su recompensa. Hará lo justo, hará lo recto. ¿Cuántos queremos vivir en un reino así? ¿Cuántos queremos vivir una vida así? ¿Cuántos queremos tener un año o una vida agradable así? Donde usted diga, se hace lo recto, se hace lo justo. ¿Hemos visto un gobierno así en este mundo? ¿Existe un presidente o un rey que haga las cosas así? No. Todos los presidentes, alcaldes, políticos, reyes, hombres son injustos. Ellos no hacen las cosas justamente, sino ellos todo lo hacen a conveniencia, por compadre, por padrinos. Pero dice que el Rey, Cristo, sí hará lo justo y lo recto. Ese es el año agradable del hombre, cuando venga Cristo y reine con nosotros. Vamos a ver cómo el Señor realmente va a reinar con justicia y con equidad. Y nos reiremos y nos gozaremos. ¿Amén? Amén. Nos alegraremos. Yo sé que este tiempo que estamos pasando, nosotros queremos ver esto. Amén. Nosotros queremos ver esto. Yo en este tiempo tan difíciles que está pasando, yo veo cómo hay tensión en los hospitales, hay tensión en un lugar, hay muertes, hay aquello, hay lo otro. Yo digo, este mundo está muy tenaz, ¿verdad? Este mundo está muy, muy difícil, muy triste. Más ustedes lo saben. Ustedes que les ha tocado emigrar, caminar, ir a otro lugar como extraños. Y yo digo, a pesar de eso, muchas personas, al ver cómo este mundo es tan cruel, y muchos siguen enamorados de este mundo. Quieren seguir viviendo en este mundo. Por eso los verdaderos hijos de Dios dicen, Señor, ¿cuándo vienes?
Señor, ¿cuándo regresas? Señor, queremos ver tu reino, queremos ver tu gobierno pronto en esta tierra. Amén. Tú haciendo lo justo, lo recto, donde nos vas a consolar, donde el pobre será consolado, donde el pobre será glorificado contigo, donde el impío tendrá que morir, donde el injusto tendrá que rendir cuentas delante de ti, donde todo saldrá a la luz y tendremos descanso. Eso es lo que anhela el pueblo de Dios. ¿Lo anhela usted? Amén. Yo lo anhelo. Yo lo anhelo desde que hace un poco de tiempo ya me he puesto a pensar en esto. Yo decir, oh, gracias Señor, porque nuestro consuelo eres tú, Señor. Nuestra esperanza eres tú. Las personas dicen, el 21 será mejor. Cuando cambie el presidente será mejor. No. Usted la esperanza y no, cuando venga Cristo, esto será mejor. De resto, esto no cambiará. Amén. Por eso es que cada día tenemos que estar preparándonos, Señor. Señor, gracias porque tú vendrás y tú nos recompensarás. Entonces, hermano, en el poder que venía Cristo, quiere decir que Dios, que la presencia de Dios estaba en Él. Que Cristo fue la manifestación de Dios a nosotros. Que por medio de Cristo nosotros pudimos ver a quién, a Dios. Que por medio de Cristo Dios vino y se manifestó a los hombres para darles paz. Hermanos, desde el comienzo Dios creó al hombre y creó a la mujer en un paraíso donde vivían como felices y gozosos. Adán y Eva, donde la tierra trabajaban, pero la tierra no producía como produce hoy, espinos y abrojos. Pero pecaron y vino la terrible consecuencia. Pero Dios ama a su pueblo, ¿cierto? Pero Dios ama a su creación, que dijo pues, pero les tengo un plan. Yo tengo la salvación, yo tengo la salida para que mi creación y mi pueblo vuelvan a vivir en ese diseño original cuando yo los creé. Amén. Y allá vamos a vivir de nuevo. ¿Pero quiénes? Los redimidos del Señor. Allá nos vamos a gozar. Y allá será el año agradable, la vida agradable para nosotros. Amén. Ahora no quiero decir que ustedes ahora vamos a estar llorando y sufriendo siempre en este mundo. No. Porque a pesar de eso, Dios nos va a dar mucha consolación. Pero por ejemplo, esta semana estaba escuchando a un siervo del Señor que estaba pidiendo que oráramos, porque él decía que conoció a un pastor en un país y que este pastor fue y bautizó a unos hermanos. Y él bautizó a los hermanos y lo buscaron y lo mataron al pastor por haber bautizado a unos hermanos. Y el pastor tenía sus hijos y su esposa. Y su esposa y sus hijos les tocó salir huyendo y corriendo para no correr con la misma situación. Entonces él nos pedía orar por estos creyentes que fueron bautizados para que su fe se afirmara, ¿no? Porque imagínense que a nosotros nos pase esto. Dios en 8 días, digamos, hay bautizos. Yo voy y los bautizo y a la hora me matan. ¿Qué pasaría con los recién bautizados? ¿Seguirían siendo cristianos o dirían, no, la verdad no? Y que entre 15 días vamos a hacer otros bautizos. ¿Quién los va a bautizar? Entonces, mire que hay dificultad, pero ¿sabe qué? El galardón de este hombre en los cielos es grande. Ese hombre va a recibir una recompensa grandísima en los cielos. O sea, que el día que estemos allá, vamos a poder al lado de estos hombres y estos hombres van a recibir grandes recompensas. Porque el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, te recompensaré. ¿Sí vio?
Entonces el galardón de estos hombres va a ser grande en los cielos, la recompensa, el honor que van a recibir. Y decía otro hombre que decía que estaba predicando en una iglesia en otro país, en un lugar muy humilde. Y él acababa de predicar y que él miraba cómo los hermanos de la iglesia, todos iban y se reunían en un lugar y cogían una Biblia y empezaban a copiar, a copiar, a copiar, a copiar. Y ellos decían, y él decía, ¿por qué ellos copian y copian y transcriben la Biblia? Y el pastor decía, hermano, porque aquí mi congregación es muy pobre y solo tenemos una Biblia, no hay más. Entonces la única manera para ellos tener una copia de la Biblia es transcribiéndola a ellos mismos a mano. O sea, ellos para tener una Biblia en la casa, ellos aprovechaban después de la reunión, se sentaban y empezaban a transcribir un capítulo o un libro y se iban para la casa. Y ellos decían, ya tenemos el Nuevo Testamento, ya tenemos el libro de los Salmos y otros libros escritos. Pero así nos toca porque no tenemos cómo adquirir más Biblias. Tenaz, ¿no? Y el hombre decía, yo después cuando volví a ese lugar, yo me llevé un poco de Biblias, las repartí. Hermano, mire que hay lugares que es difícil, hermano. Es muy difícil, pero yo sé que estos hombres van a ser muy recompensados, amén. Y yo por eso también digo que en el día del juicio, la condenación va a ser grande y el galardón va a ser grande. Porque aquellos que tuvieron todos los medios, yo hoy me pregunto, hay gente que tiene todo el tiempo, toda la salud, todos los medios para buscar de Dios y no lo hacen. Y esta gente que no lo puede hacer, inclusive quiere entregar su propia vida para hacerlo. Imagínense ese día cómo van a ser los galardones y cómo va a ser el juicio también. Porque el Señor decía, tú teniéndolo todo, ¿cierto? Tú pudiéndolo hacer. Tú teniendo todos los medios, no lo hiciste. Como Jesús le decía a Capernaum, tú que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Seol será derribada. Porque te di todos los medios y te alcé, pero no quisiste arrepentirte, al Seol te voy a mandar. Entonces, por eso digo, sí, va a ser difícil la vida por seguir a Cristo, amén. Pero el Señor nos va a recompensar. El Señor nos va a dar una vida gozosa y plena en el cielo. Bueno, mientras estemos aquí, vamos a padecer, pero es mejor padecer por Cristo, amén. Sufrir por Cristo, pero ser recompensados con el Señor. Amén. Quiero leerles Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mire que Cristo dice que en Cristo está toda la plenitud, en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos, amén, y que nosotros en Cristo estamos completos. Que nuestro gozo y nuestra felicidad es estar en Cristo. Hermano, ¿cuál es la vida agradable o el año agradable para el hombre? Estar en Cristo. Amén. Si yo estoy en Cristo, o si Cristo está en mí, yo ya lo tengo todo. Lo tengo todo, hermano. Todo. Entonces las personas dicen, este tiempo, mis planes, mis proyectos, sí, hay que hacerlos, hermano. Usted y yo tenemos que tener planes y proyectos. Debemos tenerlos porque no debemos ser vagos. Pero debemos gozarnos que ya nuestra vida está plena en Cristo. Ya tengo a Cristo. Soy feliz, lo tengo todo. Amén. Lo tengo todo porque tengo a Cristo. Y si no lo tienes, no tienes nada. Amén.
vamos hacia el final, dice, el segundo punto dice, Nazaret, un pueblo oprimido, tiene en medio de ellos la esperanza para una vida mejor. Nazaret era un pueblo que pecador, incrédulo, pero en medio de ellos, ¿a quién tenía? A Cristo como la solución. Amén. Mire, nosotros cuando estemos en medio de dificultad, pero si Cristo está ahí, tenemos la salida, hermano. Tenemos la solución. La otra es que no la queramos tomar. Mire lo que dice Mateo 13:53. Se los voy a leer, dice: aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice que cuando él viene a Nazaret, a su tierra, dice que la gente se admiraba, se asombraba, se maravillaba de él y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde estos milagros? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía tanta sabiduría? ¿Y por qué Jesús hacía tantos milagros? ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en él. Por eso. Ellos decían, ¿por qué? Pues porque el Espíritu de Dios está en él. Porque él es el ungido de Dios. Porque él es el rey. Porque él es el enviado, el salvador. Por eso, hermanos. Pero ellos no podían entender y comprender. Ellos decían, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo hace eso? Pues si uno estuviera ahí, pues porque él es el Hijo de Dios. Porque él es el Salvador. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían. ¿No se llama su madre María y sus hermanas y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban, se burlaban de él. Decían, este simplemente es un hombre. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra. Ustedes no me dan honra. Ustedes no me dan la honra y la gloria que yo merezco. Simplemente ustedes se escandalizan, ustedes simplemente se burlan, ustedes simplemente se mofan de mí. Pero no me dan la honra y la gloria. Amén. Eso es lo que pasa. Muchas personas reciben milagros de Dios. Muchas personas escuchan la palabra de Dios. Muchas personas son bendecidas por Dios. Y lo único que hacen es, ay, sí, aquellos se alegran, pero hasta ahí. El hecho es que usted tiene que darle la honra y la gloria al Señor. Decir, gracias, bendito Dios, y humillarse, y servirle y adorarle. Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sí, hermanos? En su propia tierra, en su propia casa, en su propia familia, dice que Jesús no se glorificó en ellos, porque ellos no le dieron la honra, porque ellos eran personas incrédulas. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Simplemente murieron, teniendo el remedio y la medicina tan cerca. Oiga, tenaz, ¿no? Uno teniendo la medicina, el remedio ahí cerca, la solución para su vida ahí tan cerca, y morirse, no queriéndola tomar, cogerla y tomársela, sino querer morir más bien. Decir, no, yo mismo me puedo salvar, yo en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis obras, en mis riquezas, en mi carácter, en mi sabiduría, yo puedo, no necesito a Cristo, yo mismo puedo. Y simplemente murieron. Nazaret, imagínense, su mismo pueblo murió. No pudo recibir los milagros por su incredulidad. Hermano, mire que hay solución para nuestras vidas, amén. Hay solución para el hombre perdido. Hay solución para el hombre que está ciego. Hay solución para el hombre que está esclavo. Hay solución para el hombre que está sin Dios.
simplemente no la quieren recibir. Yo le digo a las personas, su familia es así, hay solución. Cristo, recíbalo, crea en Él, arrepiéntate y ve a Él y crea en Él y sígale. Sí, pero simplemente se dejan morir y se mueren teniendo la solución. Simplemente el que está en el infierno está porque quiso llegar. Porque allá no va a decir, no, tuviste la oportunidad, Dios estuvo ahí. Hermano, usted puede preguntarle a todas las personas, ¿alguna vez le han predicado? Que dicen, sí, claro, y muchos dicen, sí, yo estaba en tal iglesia, yo aquello, yo lo otro. Pero estás muriendo, estás muerto, teniendo la medicina. Hoy tenemos la solución, hermano. Hoy tenemos la solución para vivir. El hecho es que si no la recibimos, morirán sin Cristo por no recibirla. A mí me aterra cómo ellos, teniendo a Cristo ahí en medio de ellos, lo desprecian. Entonces, el último punto, las bendiciones de Jesús cambian nuestro estado actual para un año mejor. Porque Cristo viene. Entonces empecemos a mirar, ¿qué es lo que dice? Y Él regresó a Galilea en el Espíritu Santo. O sea, Cristo viene, pero con Él viene ¿qué? El Espíritu. El Espíritu. Y vienen muchas bendiciones con Él. Para hacer del hombre una vida mejor. Amén. Cristo viene y con Él viene sus bendiciones, viene sanidad, viene bendición, viene salvación. Y está en medio de ellos. Pero muchos la despreciaron. Pero bendito el hombre que se acoge a ellas. Y entonces Cristo llega. Y vamos a leer el 17 para ir hacia el final y dice... Y se le dio el libro. Entonces Jesús llega a Galilea. Cuando llega a Galilea, Él va a un lugar llamado la sinagoga, donde se predicaba la palabra. Y Jesús dice que Él venía como costumbre. Siempre los sábados, el día de reposo, a los servicios, Él venía y digamos se sentaba en una sillita ahí y el ministro predicaba. Póngase usted a pensar en eso. El ministro predicando aquí y Jesús sentado ahí. Oiga, tenaz eso, ¿no? Uno predicando de Él y Jesús ahí, pero ellos no lo podían ver. Es lo mismo que hoy, nosotros estamos aquí y Cristo está en este lugar. Cristo está aquí. Y por eso es que las personas a veces son tan irreverentes delante de Dios. Pero tenemos que llegar a esa plenitud, a ese conocimiento, que usted está en una reunión de Dios y Dios está ahí. Ellos estaban ahí y miraban a Jesús y era como otro hombre más. Pero era el Señor el que estaba ahí, el Rey, el que les traía la libertad y la sanidad. Amén. Y en una ocasión de esas, en un servicio de esos, no como casualidad, porque era un plan de Dios, el ministro que estaba aquí dice, hoy te toca a Jesús predicar, ven para acá, pongamos a predicar a Jesús. Y le pasan el rollo. Y Jesús abre el rollo, se para aquí en el púlpito, abre el rollo y el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y empieza Cristo mismo a hablar y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces los de allá quedan mirando, ¿cómo así? Porque Él empieza a decir eso, el Espíritu de Dios está sobre mí, sobre el que les está hablando. Y los de allá empiezan a mirar. Por cuanto Él me ha ungido para dar las buenas nuevas a ustedes. ¿Las buenas nuevas a quién? A los pobres. ¿A cuáles pobres? ¿A los pobres económicos? De corazón. De espíritu, muy bien. ¿Qué es un pobre en espíritu? Sin fe. Aquel que carece. Aquel que tiene necesidad. Un pobre es aquel que tiene necesidad. Un pobre en espíritu es aquel que tiene necesidad ¿de quién? De Dios. Aquel que dice necesito de Dios. Necesito de Dios. Aquel que reconoce que es pecador y dice tengo una deuda con Dios. ¿Cuántos teníamos una deuda con Dios?
¿Sabe cuál es el problema? Que muchas personas no creen que tienen deuda con Dios. La mayoría de las personas creen que están bien con Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todos tenemos una gran deuda con Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos hace entender y dice, tú y yo tienes una deuda con Dios. Usted pecó contra Dios y usted tiene una deuda con Dios que tiene que pagar. Y ahora el hombre dice, ¿y cómo la pago? Y ahora el Espíritu le dice, pues no tiene cómo pagarla. Su vida no le va a alcanzar cómo pagarla. Sus obras, sus sacrificios, no la puede pagar. Entonces, ¿qué hago? Pues te vas a condenar. Entonces, ¿qué hago? Y se angustia porque dice, si no arreglo esa deuda con Dios, Dios me va a condenar. Entonces viene Cristo y le dice, tranquilo, yo la voy a pagar por usted. ¿Serio, Cristo? Sí, la voy a pagar por usted, para que no mueras y para que estés en paz con mi Padre. Entonces se alegra el corazón, ¿cierto? ¿Es así? Estos son los pobres que tenían una deuda con Dios y no tenían cómo pagarla. Estas son las buenas nuevas a los pobres, que Cristo vino a pagar nuestra deuda. Amén, ¿no le parece eso maravilloso? Que Cristo pagó su deuda, que Cristo pagó mi deuda y que Cristo puede pagar la deuda de aquel que hoy no la ha resolvido con Dios y que no hay otro más y en nadie más que se pueda pagar esa deuda. Amén. El hombre que quiera pagar la deuda que tiene con Dios por sus obras, por sus sacrificios, nunca la va a pagar. Muchos dicen, como los testigos de Jehová, ellos dicen que predicando la palabra por las calles van a obtener la salvación. No, Señor, eso sería por obras, ¿cierto? Muchos dicen predicando, muchos dicen orando, otros dicen ayunando. Nada de eso. El único que paga nuestra deuda es ¿quién? Cristo. Esas son las buenas nuevas a los pobres, que Cristo pagó la deuda que teníamos con Dios. ¿No le parece eso maravilloso? Estaban ahí, todos sentados, y Cristo viene y le dice, el Espíritu de Dios me ha ungido, me ha enviado, mi Padre, a pagar la deuda que ustedes tienen con Él. Y ellos, ¿qué deuda? Nosotros no tenemos ninguna deuda. Sí, tienen una deuda. Y yo soy el único que la puede pagar. Y si yo no la pago por ustedes, todos ustedes se van a condenar. Y cuando ustedes en la casa vayan hoy, esta semana, y sigan leyendo el versículo hasta el 30, ustedes se van a dar cuenta que ellos lo único que hicieron con Cristo fue sacarlo y a darle piedra. Terrible, ¿no? Decir, yo vengo a pagar su deuda. Y ellos, ¿cuál deuda? No tenemos ninguna deuda. Y sacan esa, piedrearlo. Hermano, esa es la gran dureza e incredulidad del hombre. Que el hombre no cree que es pecador. El hombre no cree que está en deuda con Dios. El hombre no cree que está enfermo. El hombre no cree que está muerto. Y el hombre no cree que está esclavizado del pecado. El hombre cree que está bien con Dios. Y no, el hombre está mal con Dios. Pero Cristo vino a traer esa libertad. Por eso Cristo sigue diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos estábamos quebrantados de corazón? ¿Cuántos estábamos enfermos? ¿Pero enfermos de qué? Las personas hoy quieren, y a muchos malinterpretan este mensaje. Y por eso es que en muchos lugares, en muchas iglesias, cogen esto y lo predican como prosperidad. ¿Cuántos quieren plata? Y el Señor les trae dinero. Claro, el Señor está hablando aquí de economía, es de espíritu. ¿Cuántos quieren sanidad? Claro, aquí no está hablando de sanidad física, es de la sanidad interior, la herida que trajo el pecado, la herida que trajo y nos mató. ¿Quién puede sanar esa herida? Solo Cristo. Y aquí dice, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Esa vista que el diablo cegó para que no nos resplandeciera la luz de Cristo. Vino Él a darnos vista y a poner en libertad a los oprimidos por el maligno, porque el maligno tiene oprimido y esclavizados ¿a quién? Al hombre sin Dios.
Pero Cristo dijo, a eso vengo, mi Padre me ha enviado y mi Padre me ha ungido con el Espíritu Santo para venir y sacarlos de esa cárcel y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Esta es la vida y las bendiciones que trajo nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y están disponibles para todos aquellos que la quieran recibir. Amén. Amén. Ahora, si hay alguien que está en esa condición, solo debe venir ¿a quién? A Cristo. Debes venir a Cristo y Cristo te dará esa libertad, te dará esa vida alegre, te dará esa vida gozosa. A pesar de las dificultades que tenga, usted puede decir, pase lo que pase, pero tengo gozo porque el Señor me libertó del pecado. El Señor me salvó de la condenación. El Señor sanó mi corazón de la herida del pecado. Amén. ¿Qué más para vivir gozosos y alegres? ¿Qué más para vivir un año y una vida agradable delante del Señor? Amén. Este es el mensaje y las buenas nuevas de salvación que el Señor ha traído a su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por tan grandes bendiciones que el Señor nos ha traído. Hermanos, entonces si usted tiene su papá, su mamá, su hijo, su familia, alguien así, sin Dios, dígale, Cristo es la solución para su estado de pecado. Señor, te damos gracias en esta tarde tan hermosa que tú nos has bendecido y que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tú viniste, Señor, y hoy te recibimos. Y hoy creemos que tú eres el libertador, que tú eres el que trajiste libertad, el que trajiste sanidad, el que trajiste, Señor, paz a nuestras vidas, el que vino a reconciliarnos con el Padre. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, porque a pesar de lo que venga, a pesar del año que venga, si vienen dificultades, pruebas, Señor, estamos seguros en ti, porque tú ya nos has dado vida eterna, Señor. Padre, llévanos en paz a las casas, Señor, y que esta semana sea una semana llena de bendición en el nombre de Jesús, Señor. También, Señor, en esta tarde oramos por las ofrendas que hoy podemos dar, Señor, para tu obra, Señor. Bendecimos, Señor, estas ofrendas en el nombre de Jesús y damos con gozo y damos con alegría, Señor. Gracias, Padre, con el propósito, Señor, que tu palabra, que tu reino se siga extendiendo y que hombres y mujeres que no te conozcan sean, Señor, librados de la condenación y sean traídos al arrepentimiento y a la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.